Estaba de pie bajo el sol cegador de Hidalgo, entrecerrando los ojos para mirar el espacio vacío donde había estado nuestro coche hacía apenas 10 minutos. Mi esposa, Sofía, y sus amigas, Estefanía, Laura y Elena, se habían esfumado. Al principio, pensé que era una de sus estúpidas bromas. Siempre estaban haciendo cosas así, empujando los límites, probando cuánto tiempo podía aguantar yo antes de explotar. 5 años de matrimonio y ya me había acostumbrado a sus jueguitos. A la forma en que se reían de mí, a la forma en que Sofía se unía a ellas en lugar de defenderme. Pero esto se sentía diferente. Mi teléfono seguía conectado al cargador del coche, mi cartera estaba guardada en la guantera. Todo lo que tenía puesto era la camiseta descolorida y los jeans que llevaba y un pozo creciente en mi estómago a medida que pasaban los minutos. Llevábamos 3 días en este viaje por carretera hacia la casa del lago de Estefanía en Valle de Bravo, y había sido miserable todo el tiempo. Sofía me había rogado que viniera, diciendo que sería una oportunidad para conectar con su grupo. La idea no me entusiasmaba. Sus amigas siempre me trataron como a un extraño, haciendo comentarios internos y chistes de los que yo no formaba parte. Pero fui de todos modos porque la amaba, o al menos eso creía. La gasolinera estaba en medio de la nada, una pequeña y polvorienta parada a un lado de la carretera con un letrero parpadeante y una sola bomba de gasolina. Había entrado a usar el baño pensando que esperarían. Siempre esperaban, excepto que esta vez no lo hicieron. Pasó 1 hora. Caminé por el pavimento agrietado, pateando piedrecillas, diciéndome a mí mismo que volverían en cualquier segundo. Neumáticos crujiendo sobre la grava, la voz de Sofía gritando, «Te atrapé». Pero la carretera permaneció en silencio. Después de 2 horas, el sudor me corría por el cuello y tenía la garganta seca. Seguí reproduciendo los últimos días en mi cabeza, la forma en que Estefanía sonrió cuando accidentalmente derramó café en mi regazo, como Laura le susurró algo a Sofía que la hizo reír mientras me miraba. Yo solo observaba todo con esa sonrisita arrogante. Debería haberlo visto venir. Habían estado construyendo algo, y yo había sido demasiado tonto para darme cuenta. Una camioneta se detuvo, su motor rugiendo lo suficientemente fuerte como para sacarme de mis pensamientos. El conductor, un tipo corpulento con barba gris y una gorra de béisbol manchada, se asomó por la ventana. «¿Estás bien, amigo? Llevas un buen rato ahí parado». Su voz era áspera, pero amable, y me golpeó como un puñetazo. Esto no estaba bien. No iban a volver. Sofía no iba a volver. Tragué saliva, tratando de mantener la voz firme. Sí, mi transporte me dejó aquí. ¿Cree que podría ayudarme? Él asintió, como si no fuera la primera vez que veía a alguien abandonado en ese lugar. Sube. ¿A dónde vas? Ni siquiera lo sabía. A casa. De vuelta con Sofía, a la vida que habíamos construido. Pero mientras subía a la cabina, algo cambió dentro de mí. 5 años de ella riéndose de mí, ignorándome, dejando que sus amigas me trataran como basura. Todo subió caliente y pesado. Miré por la ventana mientras la gasolinera se encogía en el espejo retrovisor. El camionero no hizo demasiadas preguntas, solo siguió conduciendo, tarareando una vieja canción ranchera. Mis manos se convirtieron en puños en mi regazo. Podría haberle pedido prestado su teléfono, llamar a Sofía, exigir respuestas. Pero, ¿qué le diría? Fue una broma, cariño. No seas tan sensible. Lo había oído todo antes. Cada vez que me quejaba de sus amigas, ella ponía los ojos en blanco y me decía que yo no entendía su humor. Tal vez no lo entendía, tal vez nunca lo haría. Pero de pie allí solo, abandonado como un perro callejero, me di cuenta de algo. Ellas tampoco me entendían a mí. Y Sofía, ella las elegiría a ellas por encima de mí una y otra vez. El camionero me dejó en una desviación que apuntaba hacia San Carmelo, el pueblo más cercano en el estado de Querétaro. Buena suerte, compa, dijo, inclinando su gorra. Asentí, con la garganta apretada, y comencé a caminar. Mis zapatos raspaban el suelo, el sol golpeaba mi cabeza. Sin teléfono, sin dinero,
sin plan, solo yo y la carretera abierta. Una parte de mí quería dar la vuelta, rogarle a alguien en la gasolinera que la llamara, arreglar esto. Pero otra parte, una parte más fuerte, me mantenía avanzando. Estaba harto de ser el chiste, el tipo del que se reían. Sofía y sus amigas pensaban que habían ganado, pensaban que me habían quebrado. Pero mientras caminaba hacia San Carmelo, una extraña calma se apoderó de mí. No me habían quebrado, me habían liberado. No sabía qué me esperaba en ese pueblo. No sabía cómo comería, dónde dormiría o cómo me las arreglaría sin nada. Pero por primera vez en años, no tenía miedo de lo que Sofía pensaría. No estaba preocupado por el próximo movimiento de sus amigas. Estaba solo, sí, pero no indefenso. El camino se extendía por delante, infinito y vacío, y seguí caminando. Me habían dejado atrás, pero quizás eso fue lo mejor que pudieron haber hecho. Quizás esta era mi oportunidad de descubrir quién era yo sin ella, sin ellas. Llegué a las afueras de San Carmelo al anochecer, una pequeña ciudad con una mezcla de viejas fachadas de ladrillo y tiendas de cadena más nuevas. La gente seguía con su día como si nada estuviera mal, pero para mí, todo estaba mal. Sin cartera, sin identificación, sin forma de demostrar quién era. Necesitaba ayuda, y rápido. Vi un letrero de un albergue para personas sin hogar a unas cuadras de distancia, un edificio sencillo con una cruz pintada en el costado. Mi estómago se retorció al pensar en mí en un albergue, pero ¿qué otra opción tenía? Adentro estaba oscuro y olía a cloro y a café rancio. Un tipo detrás del mostrador levantó la vista. Raúl decía su placa de identificación. Era mayor, tal vez de unos 50 años, con la cabeza rapada y una mirada seria. ¿Estás perdido o simplemente roto?, preguntó, midiéndome. Ambas cosas, admití, frotándome la nuca. Me abandonaron en la carretera sin dinero, sin teléfono, sin nada. Raúl no parpadeó. Entra. ¿Tienes un nombre? Miguel, dije, pensando que era más fácil apegarse a la verdad por ahora. Me entregó una tabla con un formulario. Llena esto. Te conseguiremos una cama para esta noche. Mañana resolveremos el resto. Esa noche, me acosté en un catre en una habitación llena de extraños roncando, mirando al techo. Mi mente no se calmaba. La cara de Sofía seguía apareciendo. Su voz, su risa. Quería odiarla, pero una parte de mí todavía dolía, esperando que apareciera, que dijera que todo fue un error. Pero las palabras de Raúl se quedaron conmigo, mañana resolveremos el resto. No se anduvo con rodeos. A la mañana siguiente, me sentó con una taza de café de grano y un plan. Necesitas una identificación para hacer cualquier cosa, trabajar, un banco, cualquier cosa. Lleva tiempo, pero comenzaremos el proceso. Mientras tanto, necesitas efectivo. Asentí, sintiéndome inútil. ¿Hay algún lugar que contrate? Raúl sonrió. Hay un restaurante en la calle. La dueña es una vieja dura llamada Raquel. Dile que yo te envié. El restaurante era un lugar pequeño llamado La Cocina de Raquel, con cabinas de vinilo rojo y una rocola en la esquina. Raquel estaba detrás del mostrador, una mujer delgada de unos 60 años con tatuajes que le serpenteaban por los brazos y una voz como de grava. Raúl dice que necesitas trabajo, dijo sin siquiera levantar la vista mientras limpiaba el mostrador. Sí, lo necesito, respondí, moviéndome nerviosamente. Lo que sea que tenga. Me entrecerró los ojos, como si tratara de ver a través de mí. El lavaplatos renunció ayer. La paga es una mierda. Las horas son largas. Si me robas, estás muerto. Empieza ahora. Parpadeé, sorprendido, pero asentí. Está bien, acepto. Me arrojó un delantal y, así de simple, estaba lavando platos en la parte de atrás, el agua caliente empapando mis manos. No era mucho, pero era algo, algo mío. Sin Sofía, sin sus amigas riéndose de mí, solo yo y una pila de platos grasientos. 5 años. 5 años habían pasado desde ese día en la carretera. 5 años en los que no llamé, no busqué, no miré atrás.
El albergue se convirtió en mi hogar temporal, el restaurante de Raquel en mi salvavidas. Raúl me ayudó a tramitar una nueva identificación, un proceso lento y humillante que me recordó constantemente lo bajo que había caído. Pero cada día, al sumergir mis manos en el agua jabonosa y caliente, sentía que estaba limpiando algo más que platos. Estaba limpiando el residuo de mi vida anterior. Con el tiempo, ahorré lo suficiente para alquilar una pequeña habitación. Dejé de ser el lavaplatos para convertirme en el ayudante de cocina de Raquel. Aprendí a cocinar, a manejar el estrés de la hora pico, a ganarme el respeto de esa mujer dura que, debajo de su exterior de acero, tenía un corazón leal. San Carmelo se había convertido en mi hogar. La gente me conocía como Miguel, el tipo tranquilo del restaurante de Raquel, no como el chiste de nadie. Una noche, mientras secaba platos con las manos arrugadas por el agua y la grasa, oí sonar la campanilla de la puerta del restaurante. No vi quién era, ni quise mirar. Raquel era estricta con el trabajo, ojos en los platos, concentración en el fregadero. Pero algo en la voz me heló. Podría ser él, dijo una voz femenina entre risas. Era ella. Sofía. Me giré lentamente, como si mi cuerpo necesitara tiempo para creer lo que mi mente ya estaba gritando. Estaba de pie allí, con esa arrogancia en el rostro que conocía demasiado bien. Y no estaba sola. Estefanía y Laura estaban con ella, como si fueran las dueñas del lugar, como si el mundo todavía girara a su alrededor. Me quedé allí, con un trapo de cocina húmedo en la mano, sin saber si reír, gritar o preguntar qué demonios hacían allí después de 5 años. Me miró como si fuera un extraño, como si hubiera venido a ver a un animal de circo que se escapó de su jaula y ahora lavaba platos en algún rincón del mundo. Miguel, dijo con una voz falsamente dulce. Sabía que eras tú. Raúl me lo dijo. Dijo que estabas trabajando aquí. Tenía que verlo con mis propios ojos. Estefanía le susurró algo al oído y soltó una pequeña risa. Lo vi. Vi la burla, la diversión. Pensaban que todavía tenían ese poder sobre mí. Sofía dio un paso adelante, y olí el mismo perfume caro que usaba cuando salía a cenar con sus amigas y me dejaba solo en casa. Me revolvió el estómago. Desapareciste, Miguel. Pensé que estabas muerto. Te buscamos. Lloré tanto. ¿Lloraste? Mi voz salió firme, baja, pero cargada. Me dejaste en otro estado, en medio de la nada. Te reíste, te alejaste, y ahora vienes aquí 5 años después con esa cara de, estaba preocupada. Ella vaciló por primera vez. Sofía vaciló. Fue una broma, intentó. No la interrumpí. No lo fue. Lo planeaste. Te llevaste mi cartera, te llevaste mi teléfono. Dejaste a un hombre en medio del desierto como si fuera basura. Eso no es una broma, Sofía. Eso es crueldad. Raquel apareció detrás del mostrador, secándose las manos. Se cruzó de brazos y me miró. ¿Algún problema aquí, Miguel? Todavía no, pero podría haberlo. Entonces resuélvelo rápido. Este mostrador no se va a limpiar solo. Me volví hacia Sofía. ¿Por qué viniste aquí? Se mordió el labio inferior. Conocía ese gesto. Era su gesto cuando necesitaba algo. La casa del lago. La vendí, y bueno, el título todavía estaba a tu nombre. No puedo completar la venta sin que firmes los papeles. Me reí. Estallé en una carcajada. Me reí como un loco, lo suficientemente fuerte como para que todos en el restaurante lo oyeran. Y todos miraron. Ella se sonrojó. Así que es eso. Me dejas morir en Hidalgo, y después de 5 años vuelves y me pides mi firma. ¿Estás bromeando? Miguel, por favor, no es tan simple. ¿No es simple? A ti solo te importas tú misma. Siempre ha sido así. El hecho de que yo esté lavando platos aquí no te molesta, pero si no puedes cerrar una venta, entonces apareces. ¿Estás en la quiebra, Sofía? No respondió. Dime quién dejó a quién ganó al final. Se quedó en silencio. Te reíste de mí,
me humillaste, me descartaste, y ahora vienes arrastrándote aquí porque me necesitas. Caminé hacia ella, parándome nariz con nariz. Podía ver el pánico en sus ojos, una emoción que nunca antes le había visto dirigida hacia mí. Firmaré, Sofía, le dije, mi voz apenas un susurro, pero con una condición. Sus amigas se tensaron. Estefanía dio un paso adelante, pero mi mirada la detuvo en seco. Tú, le dije, vuelves aquí mañana. Sola. Vas a entrar por la puerta de atrás, te pondrás un delantal y lavarás platos junto a mí. Un turno completo. Sin quejas, sin actuar como una reina. Si haces eso, firmaré. Abrió los ojos como platos. ¿Quieres humillarme? No, respondí. Solo quiero que entiendas, al menos por una noche, el sabor de ser desechable. Raquel se rió desde el mostrador. Esto me está encantando, Miguel. Empiezo a pensar que te subestimé. Sofía no respondió. Miró a sus amigas. Por primera vez, no había risas. Regresé al fregadero. Mis manos temblaban, mi cabeza palpitaba, pero dentro de mí, algo se asentó. Me habían dejado atrás, y ahora estaban viendo que yo había seguido adelante. Y no iba a hacerlo fácil, ni a olvidar, ni a perdonar, todavía no. El juego apenas comenzaba. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. Llegué al restaurante de Raquel incluso antes de que ella abriera. Se sorprendió de verme tan temprano, pero no dijo nada, solo asintió y me lanzó un trapo de cocina. Hoy va a ser interesante, comentó con esa pequeña sonrisa en la comisura de sus labios. A las 9 en punto, sonó el timbre de la puerta trasera. Era Sofía. Estaba sola, sin sus secuaces, sin su sonrisa sarcástica. Llevaba ropa que claramente no encajaba con el ambiente, una blusa blanca de diseñador y pantalones ajustados que no durarían ni 2 horas en la cocina. Le entregué el delantal que Raquel había apartado para ella. Viniste, dije, apoyándome en el fregadero con los brazos cruzados. Necesito tu firma, Miguel, respondió, su voz tensa. Y si este es tu precio, aquí estoy. No es mi precio, repliqué. Es tu lección. Se puso el delantal sin decir nada. Le expliqué cómo separar los platos, dónde poner los vasos, cómo cambiar el agua caliente. Los primeros 10 minutos fueron silenciosos. Sofía no se quejó, pero cada vez que metía las manos en esa agua grasienta, se podía ver el asco estampado en su rostro. Una hora después, el maquillaje había desaparecido, el cabello estaba recogido apresuradamente, las manos enrojecidas. Otra hora pasó. El comedor se llenó. La cocina empezó a calentarse insoportablemente. Pedidos de comida gritados, platos tintineando, grasa chisporroteando. Sofía intentaba mantener el ritmo, pero era lenta. Cada plato que se resbalaba o se rompía la hacía estremecerse, y yo observaba, no con placer, sino con un sentido de justicia. Empezó a temblar cuando Raquel gritó desde la ventanilla del mostrador, «Apúrate con esos cubiertos, princesa, que el almuerzo ya se va a hacer cena». Lo vi. Vi el momento en que la burbuja en la que vivía comenzó a estallar. Vi cuando se dio cuenta de que no estaba a cargo. Vi cuando el orgullo comenzó a resquebrajarse. «¿Por qué me estás haciendo esto?», susurró mientras lavaba una bandeja, con los ojos llorosos. «¿De verdad quieres que te lo diga?», respondí, sin dejar de lavar. Dejó caer la esponja, se volvió hacia mí, y por primera vez en 5 años, Sofía lloró de verdad, sin actuar, sin drama. Solo ella, en medio de una cocina sofocante, cubierta de jabón y vergüenza. Pensé que volverías, su voz se quebró. Pensé que llamarías, que te disculparías. Disculparme, me reí amargamente. Me dejaste sin nada en medio de la nada, Sofía. Tú y tus amigas se rieron mientras me veían desaparecer en el espejo retrovisor. Eso no es una broma, es perversidad. Se quedó en silencio. Yo era tu esposo. Te amaba. Soporté a tus amigas, tus bromas, tu frialdad. Y cuando tuviste la oportunidad de demostrarme que yo era importante, elegiste reírte. Fui un idiota, susurró.
¿Lo fuiste? Pregunté. No sé si has cambiado, pero esto de aquí, este día, es solo el comienzo de lo que mereces sentir. Porque yo viví 5 años pensando que era basura, y ahora, viéndote así, me doy cuenta de que la basura nunca fui yo. El turno terminó a las 4 de la tarde. Sofía se quitó el delantal como si pesara toneladas. Me siguió a la parte de atrás donde guardaba mis cosas. Me entregó los papeles de la casa. Aquí están. Necesitas firmar aquí, aquí y aquí. Tomé el bolígrafo. Solo una cosa más. Levantó la vista. ¿Vas a ir a casa hoy y contarles a tus amigas lo que hiciste? ¿Les vas a decir que me rogaste por ayuda, que lavaste platos, que tuviste que tragarte tu propio orgullo? ¿Y vas a decir que te perdoné? Porque eso es lo que más van a odiar, saber que te humillaste y aún así te fuiste derrotada. Palideció. ¿Por qué? Porque el perdón, Sofía, es la máxima humillación para gente como ustedes. Y porque la mejor venganza es ser feliz sin ti. Firmé los papeles. Se los devolví y, sin decir una palabra más, volví al restaurante. Esa noche, después del trabajo, caminé hacia el albergue con las manos aún húmedas de jabón y la mente hirviendo. Había ganado, en cierto modo, pero no se sentía como una victoria limpia. Se sentía como ira. Raúl estaba en la recepción, como siempre. ¿Día ocupado?, preguntó. Asentí. Apareció el perro. Y no la eché, la hice lavar platos conmigo durante un turno completo. Raúl soltó un silbido de admiración. Eres diferente, Miguel. Estoy cansado de tragar sapos, respondí. Durante días, un silencio tenso llenó mi vida. Sofía había desaparecido de nuevo, pero no de mi mente. Y entonces, sucedió lo inesperado. En una tarde gris y bochornosa, Estefanía apareció en el restaurante, sola, con una expresión agria. Tenemos que hablar, dijo. Raquel me hizo un gesto para que fuera a la parte de atrás. Si van a pelear, eviten manchar de sangre mi cocina. Me apoyé en la pared junto al congelador. Estefanía se quitó el abrigo, visiblemente nerviosa. Esa confianza habitual, la misma que había usado para burlarse de mí durante años, parecía ausente. Humillaste a Sofía, empezó sin rodeos. Ella se humilló a sí misma. Yo solo sostuve el espejo. Me fulminó con la mirada. Ha estado diferente desde ese día. Se ha encerrado. Está llorando. Dice que la destruiste. Pobrecita. 5 años destruyendo a otros y una tarde fue demasiado para ella. Miguel, se acercó. Mira, no me agradas. Nunca me has agradado. Pero necesitas saber esto, a Sofía le diagnosticaron depresión. En serio, está con medicamentos. Dice que su vida perdió el sentido después de lo que le hiciste. Sonreí amargamente. Qué curioso. Mi vida también perdió el sentido, Estefanía, cuando ella me dejó morir en una carretera olvidada. Pero nadie se acercó a decirme que tenía depresión. A nadie le importó. Sacudió la cabeza, exhausta. No vine aquí a defenderla. Vine porque está pensando en ir a la policía, diciendo que la obligaste a trabajar contra su voluntad, que la coaccionaste para que firmara los papeles. Está teniendo un colapso. Eso me hizo reír. Estallé en carcajadas. ¿Quiere demandarme por hacerla lavar platos? Por Dios, qué chiste. Será divertido verla explicar eso al juez. Miguel, escucha, esto podría salirse de control. Sofía está yendo demasiado lejos. No sabe cómo perder, lo sé. Y ahora, por primera vez, perdió. Estefanía vaciló. Mira, yo también pensé que lo que te hicimos era divertido, las bromas, los juegos. Pero cuando te vi allí en el restaurante, sudando, firme, en control de ti mismo, me di cuenta de que te convertiste en alguien a quien ninguna de nosotras podría derribar de nuevo. ¿Viniste a advertirme o a disculparte? Tragó saliva. Esa palabra fue difícil de salir de su boca. Ambas cosas. El silencio cayó entre nosotros, y vi en sus ojos algo que nunca había visto antes, arrepentimiento.
Le dije que le dijera a Sofía que si intentaba algo, yo tenía pruebas, testigos, a Raquel, a Raúl y a toda una ciudad que me vio reconstruir mi vida. La amenaza de Sofía no me sacudió como ella probablemente esperaba. De hecho, me dio aún más claridad sobre el tipo de persona con la que había estado casado. El tipo que causa problemas, desaparece, reaparece pidiendo ayuda y, cuando no obtiene lo que quiere, juega sucio. Unos días después, recibí un sobre en el albergue. Era una citación informal, una invitación para hablar con un abogado bajo una acusación de coacción psicológica y chantaje emocional relacionado con el patrimonio. Era demasiado absurdo para parecer real. Esto es una broma, murmuré. Raquel también se enteró. Quiere joderte porque demostraste que puedes vivir sin ella, dijo. Y más que eso, demostraste que eres más fuerte de lo que imaginaba. Ese tipo de gente no perdona cuando pierde el poder. Entonces Sofía comenzó a aparecer por el pueblo, siempre a distancia, observándome, como una sombra pegajosa del pasado. Hasta que un día recibí una llamada de la notaría. Sofía estaba intentando impugnar la validez de mi firma. Ese fue el límite. Fui directo con Raquel. Es hora de que le des la vuelta a la tortilla, dijo. ¿Sabes que le jode a la gente como Sofía? Ser expuesta. ¿Quieres derribarla? Cuenta toda la historia en público. Y por si fuera poco, tengo las grabaciones de las cámaras de seguridad del día que apareció aquí, de rodillas, suplicando. Fue como un golpe en el estómago, un buen golpe. Pasé esa noche en vela, escribiendo todo. Desde el día en que me subí a ese coche hasta el momento en que Sofía reapareció. Escribí la verdad cruda y sin filtros y, con la ayuda de un voluntario del albergue que entendía de redes sociales, lo publiqué en un foro local de Querétaro y en un grupo de la ciudad. Y dejé que los hechos hablaran por sí mismos. El impacto fue inmediato. Gente que conocía a Sofía de la Ciudad de México comenzó a comentar. Personas que ya habían presenciado el desprecio con el que me trataba confirmaron las historias. Un excompañero de trabajo suyo publicó que Sofía ya había sido despedida por acoso laboral. Alguien compartió capturas de pantalla de mensajes antiguos con bromas sobre dejar a Miguel en Hidalgo. Ya no podía esconderse. En menos de 48 horas, la historia ya se había compartido cientos de veces. Y Sofía desapareció. Nadie la volvió a ver en la ciudad. Estefanía eliminó todas sus redes sociales. Recibí un mensaje anónimo de alguien que decía, lo perdió todo. Esa noche, me senté fuera del restaurante con Raquel. Raúl pasó después con 2 refrescos baratos. Ninguno de nosotros dijo mucho, pero había paz en el aire. No necesité levantar un dedo, solo necesité decir la verdad. Y la verdad hizo lo que Sofía más temía, destruyó la imagen que había construido toda su vida. Quizás por primera vez, sintió en carne propia lo que era ser abandonada, expuesta, sola. Y yo, finalmente, era libre. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos. El restaurante volvió a su rutina normal. Raquel me trataba igual, pero a veces, cuando creía que no la estaba mirando, sonreía con orgullo. Raúl me llamaba famoso cada vez que pasaba por la recepción del albergue. Yo sonreía a medias, pero por dentro mi corazón todavía latía con fuerza. Porque incluso ganando, incluso siendo escuchado, incluso derribando a Sofía, una parte de mí todavía no sabía qué hacer con todo aquello. Era como salir de prisión y no saber hacia dónde correr. Una noche, tuve una visita inesperada. Era Laura. Se veía diferente, sin maquillaje, el pelo recogido en un moño desordenado, vestida con ropa deportiva vieja. Nada que ver con la mujer que solía mirarme con desdén. ¿Puedo pasar?, preguntó tímidamente en la puerta trasera del restaurante. Asentí. Raquel frunció el ceño pero no dijo nada. No vine a pelear, dijo Laura. Vine a disculparme. Cuando vi lo que publicaste y los comentarios, me di cuenta de lo crueles que fuimos. Siempre pensamos que era solo una broma, que podías aguantarlo, pero lo que hicimos fue monstruoso. Tuviste 5 años para darte cuenta de eso. Bajó la cabeza. Lo sé, y no merezco el perdón. Pero necesitas saberlo.
Sofía tuvo un colapso real. Intentó quitarse la vida. Me quedé en silencio. Eso me golpeó fuerte. No con culpa, sino como un agudo golpe de realidad. Está hospitalizada, continuó Laura. Su madre me llamó. Dijeron que fue por todo esto, la publicación, la vergüenza, la exposición. Perdió su trabajo, su apartamento, y a sí misma. Yo también perdí todo eso, respondí. Y nadie apareció en mi puerta con flores. No te pido que sientas lástima. Solo pensé que deberías saberlo. Ella sabía que un día las máscaras caerían y que no sabría cómo lidiar con su propia debilidad. Pero esto, Laura, es una consecuencia de sus decisiones, no de las mías. Asintió. Vas a visitarla, ¿no es así? Tragué con dificultad. No. Laura suspiró, se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. No sé qué planeas ahora, Miguel, pero sé grande. Ya fuiste pequeño para demasiada gente. Se fue, y me quedé allí en silencio, sintiendo algo mucho más extraño que la gloria, ligereza. Porque finalmente, la sombra de Sofía ya no pesaba sobre mi espalda. A la mañana siguiente, decidí que era hora de dar el siguiente paso. Fui con Raúl y le pregunté, ¿todavía conoces a ese tipo del almacén que necesitaba un supervisor? Me dio el número, me estrechó la mano con firmeza y dijo, te mantuviste en pie, Miguel. Ahora aprende a correr. Dejé el albergue esa misma semana. Encontré una pequeña habitación individual en un edificio modesto del centro. No era mucho, pero era mío. Por primera vez, cerré la puerta de un lugar que me pertenecía sin el nombre de Sofía en el contrato. En el nuevo trabajo, empecé como asistente, pero en 2 meses, me ascendieron. Raquel apareció en el almacén un día para darme una bolsa de pasteles y una tarjeta que decía, aquí yace el hombre que lavaba platos. Larga vida al que reconstruyó su propio imperio. Los meses pasaron, la primavera llegó a San Carmelo y, con ella, una nueva versión de mí. El hombre que lavaba platos había quedado atrás. Ahora era gerente de equipo en el almacén. Tenía respeto, tenía amigos, gente que me saludaba con sinceridad y no con condescendencia. Y por las noches, cuando cerraba la puerta de mi modesto apartamento y me sentaba a cenar en silencio, sentía algo que nunca había sentido durante todo mi matrimonio, paz. Pero el pasado a veces encuentra la forma de llamar a tu puerta. Un martes gris, la recepcionista me llamó. Miguel, hay alguien que quiere hablar contigo. Fui a la entrada y me detuve en seco. Era la madre de Sofía. Estaba más vieja, con arrugas más profundas y la misma mirada altiva de siempre, pero ahora había un cansancio en ella. Me enteré de lo que pasó, dijo. Sobre la historia, sobre lo que Sofía te hizo. Asentí sin decir nada. No vine a disculparme por ella. Sé que no serviría de nada. Solo vine a decirte que ya salió de la clínica. La palabra clínica resonó como un eco. No era mi carga, ya no. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?, pregunté. Respiró hondo. Está vacía. Ya no tiene a nadie. Sus amigas se han ido, su padre no le habla y, sin embargo, habla de ti todo el tiempo, como si todavía pudiera arreglarlo todo. No puede, repliqué con firmeza. Y si quiere intentarlo, que empiece por pedir perdón a las personas que ya no están aquí para escuchar, a aquellos que, como yo, destruyó y pensó que nunca se levantarían. Su madre asintió, con los ojos llorosos. Solo pensé que, si quería saber. No quiero. Se fue. Y por primera vez, no me quedé pensando en la conversación. Simplemente continué con mi día. Porque esa visita no fue un nuevo comienzo, fue un final. Esa noche, me senté en el balcón de mi pequeño apartamento con una cerveza barata y los pies apoyados en el murete. Recordé al Miguel perdido en la carretera de Hidalgo, sediento, asustado, esperando oír los neumáticos de vuelta. No volvieron, y gracias a Dios, porque el hombre que esperaba nunca habría sido lo suficientemente fuerte para llegar hasta aquí. Supe después que Sofía se mudó lejos, que intentó empezar de nuevo en otro estado. Quizás estaba tratando de borrarlo todo, pero hay karmas que se cargan.
Y yo reconstruí, ladrillo a ladrillo, sin prisa, sin escenario, sin necesidad de aprobación. Mi nombre ahora significaba algo. Y eso, Sofía no podría borrarlo jamás. Nunca.